Saludos, ¿cómo estamos, compañeros? Pues bueno, estamos ya en nuestra sesión número 3 de herramientas y recursos docentes para la enseñanza y aprendizaje. Poco a poco vamos cerrando los círculos que van quedando semiabiertos para que al final haya una asimilación y una comprensión y aprehensión con H intermedia de los conocimientos considerados en esta materia. De alguna manera es como tener un conjunto de piezas de rompecabezas que yo tengo que ir armando, pero cuando digo yo, es quien aprende. Ese es el reto de, al armar las piezas, a lo mejor algunas no me embonan y tendré que reaprender la manera de armarlos, que eso es, finalmente es el método de trabajo que estamos haciendo nosotros, el relearning. Muy bien, pues vamos a iniciar con nuestra presentación del día de hoy. Recuerden estar buscando los elementos problemáticos del lugar donde ustedes trabajan para que vuelvan significativos todos estos contenidos. Es decir, cada vez que platiquemos de algo, ustedes piénsenlo desde sus propios universos de trabajo, desde lo que ustedes viven, para que sea significativo. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Metodologías para enseñar en mañana y recursos y herramientas docentes. Bueno, pues empecemos. Compañeros, a esta pregunta se le llaman preguntas detonantes porque me permiten abrir el camino, iniciar el camino para la construcción del conocimiento. Déjenme abro mi pluma para ir subrayando. Aquí está. Ok. Esta pregunta es una pregunta detonante, amigos míos. Fíjense nada más y vamos a analizar. ¿Sabías que alguna vez las bancas escolares estuvieron atornilladas al piso? ¿Le sonaría lógico que el día de hoy tuviéramos las bancas así? ¿Qué pasaría con los estudiantes si un día llegaran y se dieran cuenta que las bancas están atornilladas? Pero así fue. Tenía al docente en su lugar, que era su escritorio y su cátedra, ¿no? Y su espacio donde él era superior a los demás, y teníamos a los alumnos que estaban más abajito de nivel y no se podían mover. Así era la educación. Y todavía hay directivos y supervisores que cuando pasan por un salón donde no hay ruido, dicen, hombre, ese maestro sí tiene control de grupo. ¿Control de grupo? ¿Cómo? ¿El juego es controlar? Son palabras que ya tendrían que desaparecer del vocabulario de los maestros. Bueno, pues arranquemos. Compañeros, lo que hoy privilegia la clase, todas las estrategias de enseñanza-aprendizaje del futuro que ya es hoy, es la metodología activa oral. ¿Qué es la metodología activa? Bueno, primero es un proceso. O sea, cuando hablamos de proceso es que algo inicia, se desarrolla y tiene un desenlace. Su idea central, tiene una idea central y tiene que ver con el aprendizaje significativo. Para que un aprendizaje sea significativo, el que aprende debe trasladarlo del terreno meramente conceptual al terreno de la práctica real, de lo que vivo. Si se logra, entonces agarra sentido, agarra significado. La metodología activa me dice que tiene que haber un protagonismo del alumno. Ahora ubican cuando comento que todavía hay
supervisores y directores que cuando pasan y ven que los alumnos están sentados y callados felicitan al maestro? Protagonismo del alumno. El profesor debe ser un facilitador de ese protagonismo. Debe haber actividades de clase, tareas, trabajos grupales, experimentación, trabajo en equipo, pero todas esas tareas o esas actividades tienen que ser en activo. Tiene que haber un pensamiento crítico y creativo, comunicación, y tiene que haber autoevaluación. Es el sujeto el que tiene que entender qué está pasando con su vida. Cuando nosotros trabajamos de manera, con esta metodología en un salón, ustedes, y acuérdense de mí, cuando lo hagan, o si lo hacen, échenle una hojadita, es común escuchar que un alumno dice, ah, caray, la regué. Y eso es maravilloso, ¿eh? Esa es música, es música a los oídos. Decir que alguien diga, la regué, quiere decir que la persona está comprometida con lo que está haciendo y está autoevaluándose y puso tanta atención que perfectamente ubica lo que se espera, sabe el objetivo. Hagan la prueba. Ausubel dice que los métodos de enseñanza activa no solo persiguen que el tiempo de clase sea un espacio de aprendizaje significativo, que haya una construcción social, sino que permite el desarrollo de actitudes y habilidades que la enseñanza pasiva no promueve. A ver, hagan la prueba, el lunes, y así no dan clase ustedes y pueden dormir un rato más. Dejen una actividad, pero déjenla tan abierta que permita que el sujeto que aprende tenga la posibilidad de buscar opciones para dar respuesta. Pero no la dejen tan abierta que el sujeto que aprende no sepa ni de qué se está hablando. Posteriormente, vuélvanse guías. Ojo, ojo, ojo. Hijo, estoy bien cansado, no dormí esta semana. Les voy a dejar un trabajo en equipo que escriban, a ver, transcríbanse 25 páginas. Total, algo han de aprender con eso. Y yo mientras, pues me pongo a dormir un rato. Voy a ver a la inmensidad. Voy a hacer introspección. Compañeros, eso no es ser guía. Guía es ser guía. Acompañante es ser compañía. No es, dejo una actividad y yo me voy a sentar hasta el otro rincón y ya al final de la clase les digo la pregunta más absurda que puede hacer un profesor. La pregunta más absurda. Nunca la hagan. Y si la hacen, sonrójense y digan, chin, la regué, pero ya ni modo, ya la pregunté. Nunca digan, ¿les quedó claro? No existe. ¿Cómo que no existe? Pues si les quedó claro, pues siempre les van a decir que sí. Y si les dicen que no, ustedes se van a enojar. Es que no me pusieron atención. ¿Quieren saber si les quedó claro? Evalúen. Si no van a evaluar, entonces está por demás la pregunta. Entonces, ¿y cuándo? ¿Cuándo sé? ¿Cuándo más bien tengo la duda de si les quedó o no les quedó claro? Cuando hablamos de una enseñanza pasiva. Dicté, escribió, y les digo, ¿les quedó claro? Y van a decir, pues sí, quedó clarito grabado en mi cuaderno, ya luego lo reviso. Pero cuando es aprendizaje activo, yo desde mi compañía y mi seguimiento estoy observando lo que está haciendo cada quien y estoy apoyando. Ah, caray, dije que era un mapa de América y Juanito está haciendo lo de Europa. Creo que algo le falló ahí, lo voy a acompañar. Oye, Juanito, no le voy a decir, este es de Europa y el otro es de América, torpe. No, no le voy a decir eso. Le voy a decir, la intención del mapa es ubicar qué lugares. Ah, pues vamos a buscar a México, Estados Unidos, Canadá, Perú, Guatemala. ¿Y si los ves en ese mapa? Ah, no.
¿Y entonces qué pasó? Ah, que agarré un mapa contrario. Evaluación. La mayéutica de Sócrates. Ese niño no se le va a olvidar que agarró un mapa que no era. No se le va a olvidar. Pero si yo le digo, ay, mira, agarraste el de Europa y el de América, es más, yo te doy uno porque tú compraste malas cosas. Resuélvelo. Oiga, maestro, es que me equivoqué y en vez de traer del continente americano, traje del continente europeo. Ok, ya lo ubicaste, ahora resuélvelo. Pero ¿cómo le hago? ¿Qué propones? ¿Se fijan? Muy bien, muy bien. El fin primordial del método activo es lograr la máxima, ojo por Dios, escuchamos, la máxima intervención del alumno en el aprendizaje, la máxima intervención. Les voy a platicar una anécdota que suena un acto de vanidad, pero pues ni modo, lo tengo que platicar porque sí me sirve platicarlo. En una ocasión, había en una escuela donde yo trabajaba una titular, no sé cómo llamarle, una titular, una asesora, porque era la que nos revisaba las clases, pero no era propiamente la directora. Y recuerdo que en una ocasión, dando un tema de economía de México, estábamos trabajando mapas conceptuales. Entonces les dije, bueno, pues cada quien haga su mapa conceptual y cada quien lo hizo y yo me fui a sentar hasta atrás. Seguramente sí agarre el sueñito y estando hasta atrás y todos trabajando con sus mapas conceptuales. Nadie me preguntaba nada, que eso no está bien. Yo tendría que haber estado viendo qué hacía cada quien, no como policía, sino acompañando, pero no. Creo que andaba yo cansado y me voy a sentar hasta atrás, a punto de dormir, lo confieso. Y de repente, de sorpresa, de la nada, entra esta persona a revisar mi clase. Dije, en la torre. Fíjense nada más, ¿eh? Yo no estoy dando clase. Estaba ya empezaba a ver un bosque y veía los ríos y veía las nubes, cómo agarraban figuras raras, o sea, yo estaba durmiéndome. Y llega y me dice, voy a revisar la clase, y dije, en la torre, ¿y ahora qué hago? Los callo, me paro yo, todos estaban con sus mapas conceptuales. Pues ni modo, sí iba a ver muy obvio que hiciera algo. Entonces dije, pues ni modo, que vea, que ella vea, haga lo que haga su chamba. Estuvo viendo a los alumnos, les preguntaba cosas. Yo dije, ya para qué, ya estoy muerto, o sea, ya para qué me paro. Mejor me regreso con las nubes, los ríos, las montañas, que a ver qué pasó con esa historia. No, no, estaba sudando viendo cómo se pasaba con todo. Y termina la revisión de mi clase. Eso pasó hace 1000 años y fíjense cómo hay cosas, eso es lo significativo, se queda. Pero no se queda por memoria, no se lo estoy platicando porque lo memoricé, se queda porque me es significativo. Y entonces, amigos míos, dice esta persona, profesor, lo retroalimento, feedback, lo retroalimento. Dije, uy, ya sé qué va a pasar, ¿no? Digo, pues sí, va a sonar a presunción y realmente sí estoy presumiendo, pero no era la intención básica la presunción. Pero me felicitó. Le dije, ah, caray, pues yo no hice nada. Y me dijo, todos sus alumnos están trabajando. Les pregunté que qué estaban haciendo y todos supieron que estaban haciendo un mapa conceptual. Les pregunté que qué era un mapa conceptual y supieron lo que era. Les pregunté de qué temas estaba trabajando y todos sabían qué tema estaban trabajando. Es una muy buena clase. Yo dije en la torre y entonces pues le pregunté ya entrando en confiancita. Le dije, y fíjese que yo estaba sudando
porque como me agarró que yo estaba hasta allá atrás, haber dicho, pues no está dando clase. Y me comentó, esta frase se las comparto: la mejor clase es donde los alumnos sudan, no los maestros. Porque resulta que cuando voy a tener una revisión de clase y alguien llega a revisarme, me pongo a hablar, grito, muevo lugares, barro, limpio los vidrios para que digan, mira cómo trabaja. No, la máxima intervención del alumno en el aprendizaje: suda el que aprende. De tal manera que a simples insinuaciones u orientaciones dadas por el profesor, tengan cuidado con esta palabra, a simples insinuaciones. No voy a llegar yo a hablarle como instructivo de un juego de mesa y vas a hacer esto, más esto, más esto, más esto, más esto, pero además no se olvide, no, son insinuaciones para que la otra persona se problematice. Y a simples insinuaciones, el alumno responda trabajando por sí mismo. Amigos míos, amigos, para que eso suceda, hay una preparación previa. Regresando a mi ejemplo, cuando yo le dejé a los alumnos trabajar un mapa conceptual, pues efectivamente hubo una preparación previa. Les enseñé cómo se trabajaba un mapa conceptual y ellos me enseñaron lo que ya sabían de los mapas conceptuales y finalmente se dio un aprendizaje. Hablamos de la historia de México, sí, ya habíamos hablado de la historia de México, o sea, debe haber los recursos necesarios previos para que suceda el fenómeno del aprendizaje activo. O sea, no es de la nada. Tienen que tener previo los conocimientos, las estrategias y el conocimiento y habilidades necesarios para lograrlo. Si no, olvídenlo. Pues sí hay algo previo, pero cuando está bien fortalecido, esas estrategias, actividades, contenidos, cuando están bien eh, apuntalados, entonces basta una simple insinuación para que la otra persona, ojo, como tengo ya un abanico de opciones de pensamiento, que sea la otra persona, a partir del problema, que sea el que elija, por cuál va a llegar al resultado que él considere es el esperado, porque viene la autoevaluación. La metodología activa consiste en participación directa y dinámica de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Conocen ustedes, aparte de que me conocen a mí, de que me la paso hable y hable, hable, hable y no permito otra cosa, bueno, pero es obvio, pues cómo voy, si no lo estoy, no sé dónde están ustedes ahorita. Bueno, podría ahorita decir, voy a hacer una pausa y ahorita pónganse todos a hacer esto y ahorita les sigo. Eso podría hacerlo, ¿eh? Podría hacerlo. Podría en la presentación poner varios elementos a realizar y dar los tiempos. Sería muy interesante. En esta metodología los alumnos investigan demostrando aptitudes y actitudes. Yo he visto, por ejemplo, en clase que alguien dice, hijo, no traje la monografía, y otro dice, te presto. Actitud, convivencia. Oye, no entendí qué dijo el maestro porque estoy medio raro. No entendí. Ah, yo te explico. En un ambiente de curiosidad, por favor, hay que detonar. Hay que hacer actividades que me generen problema, pero que sea un problema que desborde mi curiosidad. Y estímulo para sus propios intereses y para su vida. Eso es problematizar. Eso es problematizar. Alguna vez le pregunté a unos alumnos que para qué querían estudiar la carrera. Y muchos, y esto yo sé que ya está muy manipulado esto que voy a decir, pero a mí me sorprendió en aquella ocasión, que decían para ser alguien en la vida. Dije, diablos, entonces ¿a quién le pregunté?
Y eso de decir que para ser alguien en la vida quiere decir que no están identificando que el conocimiento que están construyendo tenga un sentido aquí y ahora. Y cuando eso pasa, el aprendizaje no es significativo. No hay nada para en un año. Voy a comprar una torta para comérmela en 15 años. No es significativo. Por lo tanto, se me va a olvidar o voy a tirar la torta. No me va a interesar. Fundamentos psicológicos del método activo. Acción. Importante. El sujeto está en movimiento. ¿Se acuerdan cómo empecé la sesión diciendo, habían pensado que en alguna ocasión las bancas estaban atornilladas al piso? Vivencia. Y para la vivencia, amiguitos, bueno, perdóneme, no, no, amiguitos, así me inspiro. Y para la vivencia, compañeros, tiene que haber algo. Relaciones entre los sujetos. ¿Pero van a hacer ruido, no? Pues claro. Si quieren que el aprendizaje sea activo y no hagan ruido, pues den clase en un anfiteatro. Experimentación como condición y garantía del aprendizaje. Tenemos que experimentar. Todos nuestros conocimientos tienen que ir al experimento. Todo, todo, todo. ¿A poco todos? Sí se puede, ¿cómo no? Hay que echarle ingenio. Este modelo pedagógico permite que el alumno sea autónomo. Aguas, porque la palabra autónomo significa que yo me pongo mis normas. Y esto quiere decir que cuando tengo un sujeto autónomo, yo no tengo que llamarle la atención, no lo tengo que amenazar, no le tengo que mandar, no lo tengo que sacar del salón, porque se está manejando ya solo. Y sea el eje del quehacer educativo, siempre y cuando el docente, ojo, esté facilitando el aprendizaje. Aquí la tentación es mucha, ¿eh? Cuando se hace clic con los alumnos y están trabajando de manera activa sus propios aprendizajes, sí llega a ver como la cosquillita de, ¿y si checo mi celular? ¿Y si prendo la computadora? ¿Y si hago un crucigrama? ¿Y si me duermo? Porque pareciera que uno sobra y no es así. Constantemente hay que ir dando seguimiento de los estudiantes, lo que le llamaríamos evaluación formativa, o también le podría llamar supervisión o control preventivo, ver lo que está sucediendo para acompañarlos. ¿Cuál será entonces el rol del docente? ¿Cuál será entonces el rol del docente? El docente debe ser un orientador, el que orienta, un facilitador, investigador y asesor del aprendizaje. Tener conocimiento o familiarizarse con una variedad de métodos para aplicarlos de acuerdo a las áreas específicas. Amigos míos, les comento que el libro que les dejé en donde viene nuestra guía de trabajo de la tercera sesión, aparece, hay un libro, el libro de consulta, viene una cantidad enorme de actividades para trabajar de manera activa. Y les recomiendo lo descarguen y hagan pruebas. Se van a cansar incluso ustedes menos. Porque hasta para ustedes va a ser significativo ese trabajo. El docente debe ser un agente que enseñe a aprender al alumno y no hacer lo que el docente quiera que el alumno haga. Sea un organizador y planificador del currículo de su materia o asignatura. Es decir, esto no es improvisado. Sí hay mucha improvisación,
siempre ocurre, pero son cosas que uno previamente estableció. O sea, hay una chambita previa. Por ejemplo, esta sesión que estoy dando con ustedes, pues implica una chambita previa. Buscar los libros, los videos, hacer la guía de actividades, preparar la presentación de PowerPoint. O sea, hay chambitas previas. Pero si los tuviera yo quizá ahorita en directo, podría decir, a ver, trabajen esto y háganme unos mapas, unos organizadores mentales, y yo los voy siguiendo, se puede. Definir con claridad la pertinencia, los objetivos generales y específicos de la materia. ¿Qué quiero lograr? Aquí es un poco complejo el qué quiero lograr. Tiene que ser algo muy inmediato. Porque si lo que voy a decir es, lo que quiero es que sean felices, pues no dije nada. Un evaluador. El maestro debe ser un evaluador, no solo un examinador. O sea, no digo con mi listita de cotejo, sí, no, sí, no, sí. Evalúo, le doy ad valorum, le doy valor a lo que se está haciendo. ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? No solo es calificar algo. ¿Cuál es el rol del alumno? ¿Se están fijando en la animación que aparece ahí? Hasta me voy a esperar. Ahí está el aprendizaje activo, ¿eh? Y ahí está el sistema tradicionalista. Y ahí está un alumno disciplinado. Fíjense. Vean esto. Imaginación. Solo que es una imaginación desbordada porque no tiene sentido. Si esa imaginación tuviera un objetivo específico y el maestro acompañara a que llegara a que se cuidara de llegar a ese objetivo, pues es fabuloso, aprendizaje activo. Por eso me gustó mucho esta imagen. ¿Cómo tiene que ser un estudiante? Protagonista principal del proceso interactivo en el aula. No, pues ¿cómo? Si los alumnos que tengo nomás no van a hacerlo. Pues claro que no lo van a hacer, porque no lo tienen interiorizado, porque nunca lo han hecho. Es como que yo les dijera, ¿saben qué? Ustedes son tan buenas personas que les acabo de comprar unos tanques para que vayan a bucear y se van a aventar al mar a 200 metros de profundidad, porque los aprecio mucho, se van a ahogar. Pero, ¿y por qué? Si me regaló mis tanques de oxígeno y todo, porque no estoy listo para ese tipo de actividad. Hay que preparar a la gente. Incluso hay que estar listo para ser libre. La libertad, diría Eric Fromm, entregada así de paquete, no sirve de nada. La libertad cada quien la construye. Entonces los estudiantes tienen que aprender a ser protagonistas, pero yo tengo que crearles los espacios para que ellos puedan. Si yo no creo los espacios, entonces, ¿qué? Dar más importancia a la actividad que tienen que ejecutar en el aula, por tanto, deben reunir las siguientes características: activo, participativo, colaborador, gestor de lo que debe aprender, planificar qué debe aprender, cómo debe aprender y qué necesita aprender. Tiene que querer aprender, demostrar voluntad, motivación interna, libertad, responsabilidad, lo emocional y sentimientos para adquirir nuevos conocimientos, organizar su tiempo y aprovecharlo, reunirse con sus compañeros para discutir ideas, organizarlas, resumirlas y presentarlas. Entonces en el salón de clases se va a poder parar y con otros, sí. Y el que no trajo material, ¿no le tendría que poner 0? No, dejen que gestione conseguir esos materiales. No, ni le pidas al otro. No los trajiste, estás reprobado. No, así no es la vida. Se me ponchó la llanta, no traigo gato, entonces estoy reprobado, no puedo hacer nada, no puedo gestionar. Así no es la vida. Proceso didáctico en el método activo. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Qué me pide para el proceso didáctico? Uno, ser interactivo, comunicativo, responsable,
Bueno, repito, ya aquí repetí comunicativo, comprometido y tener interés en el proceso de enseñanza, aprendizaje, tener interés, y eso es muy difícil. Es la forma como yo les voy a aterrizar los contenidos curriculares para que despierten ellos interés. Fundamentos psicopedagógicos. Respeto a la personalidad del estudiante, es decir, aceptación de las diferencias individuales. De repente tengo un alumno muy callado, calladito, no habla, no suspira. Ah, no, 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 no. En la vida no va a ser él así. A ver, pásale y tú exponle al grupo. Pues no va a querer. Déjenlo, respétenlo, respétenlo. La cosa es que él esté a gusto en su proceso de aprendizaje y que no tenga rechazo a él. Educación individualizada, desarrollo de todas las capacidades del estudiante. ¿Complicado? Sí, pero no imposible. Resulta que en el salón de clase tengo 70 alumnos, está saturado el salón, yo no puedo pasar entre los pasillos porque ya no regreso. ¿Y qué se hace ahí? 70 alumnos. ¿Cuántos días hay de clase? ¿Podría platicar con 2 alumnos por clase? Puedo trabajar por equipos y entonces ya tengo un equipo donde ya hay 5 y puedo compartir con ellos. Educación para lo social, por medio de integración del grupo al que pertenece el educando, que aprendan a convivir. ¿Saben cómo se les enseña a convivir? Se les dejan lecciones que tienen que escribir. Y al final, ¿cómo saben que aprendieron cuando escriben? Ah, para convivir tengo que hacer esto, esto y el otro. No, fabuloso. Enséñeles a nadar y que la respuesta sea que escriban, ah, para nadar se hace esto, esto y el otro. Aviéntenlo al agua, se les ahoga. Desarrollo de la capacidad creadora. Sí, de acuerdo. No confundamos. Lo memorístico es muy importante, lo aplicativo también, pero tiene que confluir todo ello hacia la parte creadora. Se debe impulsar la creatividad y la libertad de expresión para que se manifiesten con seguridad y confianza. Cuidado con los ambientes de aprendizaje. No acepten burlas, no acepten críticas, que se aprenda uno a equivocar sin riesgo a la burla. Hay que aprender a trabajar eso. Libertad y responsabilidad se realiza en el interior de la persona y manifiesta la posibilidad de elección, iniciativa, decisión, asumiendo la responsabilidad de la propia elección. Pero entonces, ¿cómo voy a calificar eso? Ah, me preocupa la calificada, no la evaluada. La calificada es muy sencillo. Para llegar a un resultado, yo puedo llegar por 100,000 caminos distintos, permítanselos. La cosa es que sí lleguen al resultado esperado. Es decir, si el tema es el descubrimiento de América, pues que no termine alguien hablando de la caída de Roma, a menos que lo esté relacionando mediante alguna analogía con el descubrimiento de América. También se vale. Y mi examen de ABC, no te preocupen, como dije, el conocimiento pasa por 3 vías: reproducción, aplicación y producción. Fundamentos didácticos. La pedagogía activa rechaza la educación memorística y se refiere a la formación con un sentido crítico. Aguas, no entendamos mal, porque cuando llegaron estas ideas de las competencias educativas en el constructivismo, se fueron pero con los pies por delante. Se rechaza la educación memorística, no la memoria. No confundamos. Cuando yo digo educación memorística, me refiero a que lo único que logre el estudiante sea memorizar. A eso me estoy refiriendo. Cuando digo se rechaza la educación memorística, estamos entendiendo que la educación memorística lo único que busca es la memoria. No se rechaza la memoria. No confundamos. La memoria es muy importante, compañeros. Si no, ¿cómo regresan a sus casas?
en las noches. Aplicación de diversos métodos. Uy, tenemos métodos al por mayor. Esto se relaciona mucho con el material que les entregué en la primera sesión, donde hablamos de las teorías, modelos, enfoques, estrategias, actividades, equipamiento, etcétera. Hay diversos métodos. Tenemos el método científico, activo, heurístico y otros. Por lo tanto, se respeta la opinión de los alumnos, la creatividad, la imaginación. La enseñanza debe ser activa y objetiva. Bueno, la objetividad en este entendido de que estamos trabajando sobre un elemento en particular, pero pues todo acto es subjetivo. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece todo esto? Está fabuloso, ¿no? Hagan la prueba. Y si lo hacen, revisen cómo lo hacen, porque posiblemente no esté siendo un acompañante, sino un director y no un guía o un acompañante. Me gusta más la palabra de acompañar. Chequen cómo lo están haciendo y prueben. Denles herramientas a los estudiantes para que logren esto. Principios de la metodología activa. Principio de actividad, estaremos de acuerdo. Vivencial, ¿sí? Tienen que vivirlo. Principio lúdico. Dios, ¿cómo no voy a aprender jugando? ¿Cómo no voy a aprender representando ideas con la imaginación? Principio de globalización. El conocimiento no está fragmentado. Cuidado. Lo que ha aprendido miren, les voy a poner un ejemplo. Hay otra materia que yo doy aquí en esta universidad que es muy curiosa, porque los estoy dando muchos elementos y les digo, ahora ustedes articúlenlos, o sea, globalícenlos, porque si nos quedamos desde la parte fragmentada, no hay aprendizaje, o es un aprendizaje fragmentado que no me lleva mucho. Entonces, todo aprendizaje, cada cosa que yo veo, cada elemento que yo trabajo, al final los tengo que unir. Porque si no los uno, pierden sentido. Principio de individualización. Es cada sujeto va a construir su conocimiento. Claro, no es que uno va a aprender chino, el otro ruso y el otro alemán. Lleva una directriz. Principio de socialización y trabajo en equipo. Esto es importantísimo, importantísimo. Muy fácil. Vuelvan sus salones de clase talleres de trabajo. Así de fácil, ya. Principio de personalización. Cada persona tiene su espacio en la escuela. No le digan, por Dios, a ver, el 28, venga para acá, ¿qué es eso? Y principio de normalización. Que se normalicen estos procesos. Que se normalice que si me equivoco en clase no pasa nada. Estoy aprendiendo. Que se normalice. Las técnicas utilizadas en la metodología activa son el método deductivo. Estos métodos son muy importantes, sobre todo cuando hago transferencias de conocimientos. Entonces, bueno, esta parte no voy a explicar obviamente los métodos, es algo que ya dominamos nosotros. Tenemos el método inductivo, el analógico comparativo y el analítico sintético. Esos métodos son muy importantes porque parten de la lógica. La lógica incluye premisas, conclusiones. De ahí la palabra silogismos, prefijo sin en grupo, unión, y logos, razón, unión de razonamientos para llegar a una conclusión. Estos métodos, ¿qué hacen? Hagan de cuenta que el método es como una especie de camino, es un camino donde yo tengo que transportar lo que aprendí y tengo que cuidarme de que eso que aprendí
transite por ese camino y llegue al destino que espero. Cuando yo logro hacer eso, cuando yo logro transportar el conocimiento de un lado a otro mediante un camino, entonces el aprendizaje está perfectamente interiorizado. ¿Por qué? Porque a eso se le llama transferencia. Lo aprendí, ahora lo llevo a otro contexto y tiene que funcionar. Si digo, no, no me sirvió, quiere decir que entonces no lo aprendí bien. Tenemos técnicas o dinámicas vivenciales. Dejen que los alumnos hablen, dejen que platiquen sus cosas. Van a ver la necesidad de hablar de muchos de ellos, ¿eh? Hay personas que tienen una necesidad enorme de hablar, enorme. Técnicas de análisis. Hijo, bueno, en alguna ocasión espero compartamos para ver todas estas técnicas y estos métodos que son muy interesantes, pero en cualquier documento los pueden encontrar. Ok, les comenté que les dejé un libro en la sección del libro de consulta de herramientas y recursos docentes. Aguas con eso. Aquí está, compañeros, vamos a empezar ahora con herramientas y recursos docentes, pero en esta nueva realidad. Dios, les puse una imagen decimonónica de un maestro dando clase. Hay muchos que siguen dando la clase igual. Entonces yo ya no tengo que hablar. No, sí, claro, el acto humano es necesario. O sea, nunca va a ser un robot de que dé la clase. Hay escuelas donde nos dicen, oye, te puse un cañón, entonces ahora sí tienen que sacar 10 los alumnos. No, no necesariamente. Pues un cañón es un instrumento, es un equipo. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Cuál es el contexto donde nos estamos moviendo? El contexto actual de nosotros es la globalización, que por cierto ya, bueno, la globalización entendida como el producto del modelo económico neoliberalista, porque globalización existe de siempre. Pero en esta globalización actual tenemos que redefinir espacios y tiempos. Ya no es lo mismo de antes, amigos. Espacios y tiempos. Creo que con ustedes hablé la vez pasada de que las redes ya tienen tiempos de 24, no de 24, tiempos eternos, ya no tienen horarios. Ya día y noche no existe, en la red no existe el día y la noche. Entonces, se rompen los conceptos de espacio y tiempo, que antes nos servían mucho en nuestra vida. Entonces hay que redefinir cuáles serán esos nuevos espacios y tiempos en la vida social, política, económica, cultural. También, amigos, con la globalización hay una interdependencia de mercados. Están desapareciendo las líneas de los estados de nación, pero ojo, eso de están desapareciendo, me está ocurriendo un fenómeno muy interesante, sobre todo en América Latina, de una recuperación del estado-nación, ya no un desdibujamiento, sino una recuperación. La producción tiene una velocidad impresionante y interesa mucho producir. La tecnología se produce y se distribuye a velocidad luz, donde la gente no sabe ni cómo funciona, pero ya lo estoy usando. Cambios en la dinámica de la significación social del conocimiento, ahora qué es conocer, no sé. Una interconexión planetaria, una comunicación y nuevas tecnologías y cambios en los modos de vida de la sociedad y de la educación. Todo está cambiando. Y eso lo están viviendo los estudiantes y lo están viviendo los maestros. Recién, ¿qué ocurrió con lo de la pandemia? Pues a dar clases en línea, lo que no se había hecho. Digo, tampoco es que sufrimos y nos dimos un balazo, pero estamos usando herramientas que ya existían, pero que no utilizábamos y que ahora ya se han normalizado. Ya si me dicen, da la clase en línea, sí, sin problemas. Me acuerdo que al principio decían los maestros, ¿sí me oyen? ¿Sí me ven? ¿Sí estoy aquí? Vivimos entonces, amigos, en un mundo contemporáneo, capitalista, globalizado, con gran tecnología. Bueno, la tecnología siempre va a ser grande. Tenemos un mundo en estas condiciones, pero todavía hay maestros o instituciones que siguen con este mismo sistema del siglo XIX de educación. Ahí está el problema. Ahí está el problema porque
La clase de tipo siglo XIX ya no corresponde a una sociedad del siglo XXI. Ya se desfasó. Y el resultado es el no aprendizaje, la simulación y la memorización solo para la resolución de un examen. Eso es lo que ya se tiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reenlazar la educación al contexto actual. ¿Y eso cómo le vamos a hacer? Muy bien, hay maneras. Tenemos recursos docentes, tenemos materiales docentes y tenemos herramientas docentes que en este mundo globalizado, en este mundo de tecnologías, tenemos que recuperar. ¿Cuál es la diferencia entre el recurso docente, el material docente y la herramienta docente? Fíjense que en algunos textos incluso se manejan como sinónimos y hay una razón de serlo. ¿Qué es un recurso decente? Lo que sea. Esto es un recurso decente, decente y docente. Este es un recurso docente. Esto es un recurso docente. Es todo lo que me sirva para que se dé la enseñanza, lo que sea. Este es un recurso docente. Cualquier elemento que me pueda servir para generar una enseñanza. Material docente. El material docente, a diferencia de estas cosas, sí está diseñado exclusivamente para ese proceso cognitivo. Está diseñado, está pensado, está creado y construido para el logro de determinado contenido en una transmisión de maestro-alumno intencionado. Aquí no es saber qué se me ocurre ahorita, no, no, no. ¿Y qué es una herramienta docente? La herramienta es un medio a través del cual yo puedo desarrollar materiales docentes. La herramienta es un medio a través del cual yo puedo desarrollar materiales docentes. Por ejemplo, yo podría con el PowerPoint crear muchos materiales docentes. Ah, entonces es un medio, es una herramienta docente. Yo con YouTube podría hacer muchos videos para explicar la biología. Ah, ok, entonces YouTube es una herramienta docente. Yo tengo una piedra que viene en el camino, pero creo que me sirve para representar el cerebro. Ah, ese es un recurso docente. Yo tengo una monografía del cerebro. Ah, ese es un material docente. Espero que haya sido claro. Recursos docentes, recursos. Pizarrón, GIS, marcadores, proyectores, láminas, carteleras, software de aprendizaje, secuencias de audiovisuales, enciclopedias. A ver, ¿cómo que la lámina y la cartelera no es un material? No necesariamente. Si esa lámina es, por ejemplo, de dinosaurios, si yo quiero hablar de la flora en Egipto, bueno, es un buen recurso, pero no es un material docente. El material sería que esa lámina sea específicamente del tema que yo estoy trabajando y que haya sido utilizado para ese efecto. Recursos docentes. Materiales docentes, mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos, pero ojo, todos ellos orientados exclusivamente para el contenido que voy a desarrollar. Y finalmente, herramientas docentes. Todo aquello que me permita crear materiales docentes. Veamos ejemplos. Aquí tenemos, amigos míos, los recursos digitales educativos, recursos docentes, pero desde lo digital. Los recursos digitales tienen que ser interactivos, flexibles, modulares, interoperables, multimedia, accesibles, adaptativos y portables. Adaptables y portables, perdón.
Esas son las características de un recurso digital. Y entonces, ¿a poco yo tengo que trabajar lo digital actualmente? Estamos en este mundo de tecnologías y de herramientas que podría trabajar. Compañeros, ahí está la imagen del libro que les compartí, que está en la sección de libros de consulta, para que lo revisen y encuentran muchísimas herramientas que pueden utilizar. Y materiales didácticos, aquí los tenemos, miren, miren, vamos a un ejemplo para que no confundamos. Porque alguien va a decir, bueno, este puede ser un recurso, no un material. No, es que aquí se les va a enseñar a sumar. Aquí este podría ser un recurso si fuera una lata de refresco. Pero estos están perfectamente diseñados para aprender algo en específico. Herramientas para docentes. Herramientas. Recuerden que la herramienta me produce materiales didácticos. Por ejemplo, no sé, no lo veo por ahí, pero tenés el PowerPoint, está Prezi, están videos, está Classroom. Son los medios que yo puedo utilizar para construir o fabricar materiales didácticos. WhatsApp. Muy bien, eso hay que utilizarlo, ¿eh? Herramientas digitales. Microsoft, Facebook, YouTube, Twitter, Excel Learning, Skype y Blogs. Todos estos, bueno, ya estos de hecho ya son hasta viejitos, ¿eh? Ejemplos de recursos, pues yo puedo agarrar un libro, un pizarrón, láminas, cartel, juegos, guías, música, películas, folletos. ¿Les ha pasado alguna vez que están en una materia y le dicen, y van a ver la película de Rocky 8? Y dicen ustedes, bueno, pero estábamos viendo un tema de por qué saca Rocky 8, ¿no? Se está usando como un recurso didáctico. Es posible. Y entonces todo lo que estamos hablando, amigos míos, hasta este momento, todo lo que estamos hablando hasta este momento, pues nos lleva a a un destino. Todo esto nos va a llevar a un destino. La educación virtual en el siglo XXI. ¿Cuáles van a ser las herramientas y recursos para el siglo XXI? ¿Cuáles van a ser? No, ¿cuáles son? Entonces, si yo llevo mi libro o mis apuntes y hablo, ¿está mal? No, no. Recuerdo que en alguna ocasión, en un curso que se llamaba Creatividad en el Aula, donde nos enseñaron cómo utilizar muchos instrumentos pedagógicos, muchas herramientas, muchos materiales. La persona que dirigía todo el diplomado nos comentó, aprendieron mucho y todos, no, pues sí, hicimos muchas cosas interesantes, ya saben, ¿no? Y dice, pues, ¿qué creen? Que el mejor maestro que he tenido en mi vida no usaba nada, solo hablaba. Y es que también hemos caído al extremo de satanizar una exposición centrada en el profesor. A veces pensamos que es lo peor, lo más terrible que puede haber. Y esta persona decía que su maestro, que solo hablaba, platicaba de lo que le había pasado en el día. Y entonces cuando terminaba la clase decían, bueno, pero no dio clase, nada más me dijo que hubo tráfico, me platicó toda su vida, pero no me dio más. Y que pasado el tiempo decían, ah, mira como dijo el maestro. O sea, dentro de la anécdota estaba la clase. Y el maestro al que él se refería era Juan José Arriola, que daba clase en la UNAM. Entonces, cuando hablamos de la educación virtual en el siglo XXI, si hablamos de lo virtual, es la representación de lo real. Lo virtual no es lo real, es una representación de lo real. Y esta educación virtual tiene muchos beneficios. Ya no es lo mismo que yo me ponga a dibujarles
un león a como me salga, porque quiero que conozcan a los leones, o ponerles un video donde aparece un león. Quiere decir que lo virtual tiene muchas ventajas, pero tampoco significa que sea lo único que puede haber. El acto humano siempre va a estar presente ante todo. Muy bien. Tenemos varios temas a trabajar. La educación virtual en el siglo XXI, la evolución de la educación virtual, la enseñanza colaborativa basada en el Internet, aprendizajes flexibles e inteligentes, contextualización y la virtualidad en los ambientes de aprendizaje. Hijo, eso es como de ciencia ficción. La virtualidad en el ambiente de aprendizaje. Eso es ciencia ficción. ¿Pasa? Sí, ya está pasando. Lamentablemente no en todas las escuelas se tiene la capacidad tecnológica y de equipo para poderlo hacer. Entonces todavía se sigue platicando mucho, pero créanme que no es lo mismo, por más sabrosito que lo platique, explicar cómo es Egipto y darles una monografía para que vean el triangulito amarillo y decirles que son las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos. No es lo mismo a que si ellos lo ven en un video. Y obviamente no es lo mismo que si ellos van a Egipto y lo viven. Hay una vivencia. Lo menos virtual es lo mejor. Fíjense lo que voy a decir, ¿eh? Lo menos virtual, de hecho, es lo ideal. Pero en muchos aspectos resulta casi imposible que lo real sustituya lo virtual. Si voy a hablar de la edad antigua, no me voy a subir a una máquina del tiempo para regresar al pasado y ver a los romanos, por ejemplo. Pero sí puedo poner un video para que se vean los monumentos, se vea la forma de vestir, que ha sido una reconstrucción del pasado, porque finalmente ha sido una reconstrucción. Entonces, ¿debe haber una virtualidad en el ambiente de aprendizaje? Sí, sí, de acuerdo. No es lo mismo que yo les platique cómo es el corazón, a que yo ponga un video del corazón en funcionamiento. Bueno, lo virtual es lo mejor cuando no puede ser lo real. Digo, si yo pudiera abrirle el corazón a la persona, sería mejor el conocimiento, o si yo pudiera llevar a todos Egipto, sería mucho mejor. Pero cuando el acceso a lo real es complicado o es difícil que suceda, entonces un buen recurso es el uso de lo virtual. La educación virtual en el siglo XXI. En la sociedad actual del conocimiento, se ha evidenciado que el uso de tecnologías de la información y la comunicación TIC integradas a la educación han evolucionado vertiginosamente, abriendo espacios distintos de modalidades para la enseñanza. Hay enseñanzas presenciales, bimodales, ubicadas, personalizadas, móviles en la nube, apoyadas con TIC y virtuales. Ya hay muchas formas de dar una clase. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros. Ahorita cualquiera que me viera diría, este tipo está loco. ¿A quién le está hablando? O sea, no los tengo enfrente, pero se da el proceso educativo. Sí se logra. Hay muchas modalidades que las tecnologías nos están permitiendo. Pero ojo, cuando hablo de tecnologías, de las primeras clases a distancia, porque ahorita hay una modalidad que es a distancia y es la novedad. Oye, es una clase a distancia. Bueno, la primera clase a distancia que hubo y que la vivimos desde que tengo uso de razón, yo creo que es de la década de los 30, de los 40, del siglo inmediato anterior, o sea, siglo XX. Las clases a distancia. Pero ¿y cómo le hacían? ¿Con qué tecnología?
con el correo. Se estudiaba por correspondencia. Me mandaban, el señor cartero me llegaba con el material y yo mandaba mis resultados por correo y me llegaba mi reconocimiento por correo. Es una clase a distancia. A distancia. Ahora tenemos muchos instrumentos y seguramente menos que los que va a haber en un futuro. Y así nos seguiremos de corrido. Lo que sí les debo decir, y esta es una cuestión que siempre me gusta decirla, la única manera real de aprender, pero de veras, de aprender algo bien amarrado, es el libro. No los perdamos los libros. Muy bien, amigos, pues sigamos. Modalidades educativas. ¿Qué modalidades educativas tenemos? A ver, interesante. Tengo la modalidad presencial. Ah, caray, ¿y esa es buena, es mala? Es la modalidad clásica, se desarrolla en un aula de clase. Hay instalaciones específicamente diseñadas para los propósitos educativos y hay una constante tutela del docente. Ahí los tengo. Presencia ininterrumpida en horarios y tiempos específicos. Lo que le hemos llamado escuelas formales o enseñanza escolarizada. La escuela presencial, pues básicamente es donde vivimos todos y fue la que brutalmente se tuvo que suspender durante la pandemia. Y nos fuimos a clases virtuales. Y eso fue un gran descontrol por parte de maestros y por los mismos estudiantes, porque los estudiantes no se sentían bajo el dominio panóptico del maestro que todo observa. Entonces el alumno pues tenía abierta la pantalla, pero también al lado tenía su cuento, estaba viendo la tele, estaba jugando crucigrama y rascándole el lomo al su perro. Y todo eso pasaba y se veía su carita enfrente. De hecho, a veces ni escuchaban. Ahora no creo que suceda ya tanto porque ya nos acostumbramos digo, eso digo yo que ya no sucede tanto y seguro por ahí habrá alguno que está ya dormido, pero ya nos hemos acostumbrado a esta forma de trabajo. Esa fue la presencial, educación presencial. Es a la antigüita, voy al salón, tomo mi clase. Luego tenemos la clase no presencial. La clase no presencial se divide en dos. En educación abierta, ojo, entendida como la modalidad educativa con apertura sobre tiempos y espacio. Me entregan los libros, yo estudio, me presento, hago los exámenes y a la que sigue. Soy mi propio responsable de estudiar. Los métodos de evaluación, currícula y acreditación son totalmente abiertos a disposición de quien aprende. Se basa en el estudio independiente, dirigido a personas que necesitan completa gestión de sus tiempos. Educación abierta. O sea, yo no puedo asistir a la clase de tal a tal hora, entonces la educación abierta me ofrece esa posibilidad de yo decidir a qué hora estudio y a qué hora hago exámenes y a qué hora hago todo. Luego tenemos la educación a distancia. Bueno, amigos míos, pues bienvenido, me presento. Estamos en la educación a distancia. Surge del uso intensivo de tecnologías de comunicación, estructuras flexibles y métodos de enseñanza eficientes, los cuales permiten continuar con sus estudios a pesar de las limitaciones de distancia representantes de estas son la educación por correspondencia que platicamos alguna vez y la teleconferencia. Al estar a distancia, tienen ustedes mayor control de sus propios tiempos. Ustedes saben a qué hora van a darle clic a este video. Si me van a poner a velocidad luz para que me vaya más rápido porque ya están aburridos, o simplemente no lo van a ver y se van a fijar en la presentación de PowerPoint.
Eso es una de las características que tendría este tipo de modalidad de educación. Bueno, luego nos vamos con la educación mixta, también llamada semipresencial. Esto lo rebautizamos nosotros ahora con la pandemia, con las clases híbridas, que el nombre correcto sería mixto, y la educación a distancia sería la educación asincrónica, y las clases virtuales serían clases sincrónicas, porque ¿cómo manipularon esas palabritas de sincrónico y anacrónico? O asincrónico, perdón, de sincrónico y asincrónico. Oye, hijo, ya parecía letanía de posada. De nadie usar esas palabras y ahora las usan casi, casi como la oración del día. Bueno, pero no está bien. La llamada modalidad mixta o semipresencial está formada por un esquema en el que parte de un programa que se realiza de manera presencial, pero otra parte se realiza a distancia. Hay algunas escuelas que les gustó este sistema y lo están trabajando en lo que les decía, lo que llamamos híbrido. Todavía está, sigue funcionando. En algunas escuelas no han soltado esto porque empezamos todos por virtual. Luego, pues que ya nos están enfermando tantos, que venga un grupito y otro grupo se queda en casa para que no se saturen los espacios. Híbrido. Y ahorita se ha mantenido. Sigue habiendo gente que está tomando la clase desde casa, que ya no, bueno, ya es una cuestión de salud. Aprovechando el seguimiento y trato personal de la educación presencial y la libertad de tiempo de la educación a distancia. Es decir, esto me lleva a dos beneficios. Por un lado, sí voy a estar frente al docente y puedo resolver dudas, puedo estar retroalimentado, puedo sentir que estoy reconocido. Eso es muy bueno. Y por otro lado, me da la facilidad de también tener tiempos libres para trabajar otras partes del curso, pero desde distancia. No está tan mal. Sin embargo, somos seres que nos acostumbramos a ciertos ritmos. Y entonces ahorita está privilegiando nuevamente las clases presenciales. Modalidad ubicua. Ah, caray. ¿Y eso qué es? Ubicua. Modalidad ubicua. El término ubicuo proviene del latín ubique, que significa en todas partes todo el tiempo. En todas partes todo el tiempo. Su uso en diferentes contextos matiza ligeramente el significado de todas partes a saber ubicuo, es decir, omnipresente en la teología. Dios, como figura filosófica, pero también pues que se vincula con la religión, obviamente. Dios tiene los siguientes atributos: es omnisciente, lo sabe todo; omnipresente, está en todas partes; omnipotente, lo puede todo. Pero acabo de fabricar un monstruo. Alguien que lo puede todo, está en todos lados y lo sabe todo, pues es terrible. Por eso que había que agregarle otro atributo para que regulara los primeros: la misericordia. Y con esto ya tenemos un ente sobrenatural llamado Dios sin problemas, digno de confianza. Entonces, cuando yo hablo de un saber ubicuo, es como tener la omnipresencia en la teología. Ese saber, esa modalidad está en todos lados, ¿no? No entendí la verdad eso de me perdí con lo de Dios y ya no supe si estábamos en la misa o qué pasó. Vamos a ver cómo es la modalidad ubicua.
En el proceso educativo se aprende a través de, estoy hablando de esta modalidad, teléfonos inteligentes, tablet, smartphone. Estos dispositivos yo los puedo utilizar en donde quiera, a la hora que quiera. Les voy a poner un ejemplo. En una escuela donde trabajo, hay el problema de que los alumnos trabajan, tienen complicaciones para acceder a la computadora, al internet, etcétera. Y lo que yo hago es que les dejo el examen virtual durante una semana para que entren cuando quieran. Y entonces, obvio, viene luego, luego, ¿no? Si nosotros estamos condicionados, ¿eh? Luego, luego, pues le ve la cara. Están copiándose el examen. ¿Sí? ¿De acuerdo? Les he facilitado que copien, que le vean la cara. No, les he facilitado el acceso a un examen que quedó a nivel ubicuo. O sea, que está en todo el tiempo y en todas partes. Desde mi celular hago el examen, desde la tablet, desde el café internet, desde mi casa, desde donde quiera puedo contestarlo. Las personas los utilizan estos saberes en todo, o sea, todo lo que aprenden lo andan cargando en todos lados. O sea, yo si en el celular descargué todas las presentaciones, pues aquí están. Entonces las puedo llevar, aquí traigo mi biblioteca. Son considerados como dispositivos personales para utilizar entre amigos. Es decir, nosotros podemos sacar nuestros celulares y ponernos a trabajar con un tema. Solo en su costo accesible y fácil de usar. Son en su costo accesible y fácil de usar. Se utilizan constantemente en todos los ámbitos de la vida con variedad de configuraciones y usos que combina Internet en la ubicuidad. O sea, están en todos lados y son baratos. Esa es otra modalidad que me van a decir, pues sería como a distancia. Pues sí, o sea, aquí lo que quiero nada más resaltar es la facilidad que habría para dar estas clases a distancia. El desarrollo de un ambiente de estudio ubicuo, combina las ventajas de un ambiente de enseñanza adaptativa con los beneficios de la informática ubicua y la flexibilidad de los dispositivos móviles. Los estudiantes tienen la libertad de aprender dentro de un ambiente de aprendizaje que le ofrece la adaptabilidad a sus propias necesidades y a sus estilos de aprendizaje, y hay una flexibilidad de los sistemas informáticos penetrantes y discretos. No entendí. Con esta modalidad, yo decido cuándo estudio, qué estudio y dónde lo estudio y cómo lo estudio. Tengo esa libertad porque la tecnología donde yo camine me va llevando todos los elementos necesarios para lograr ese aprendizaje. ¿Quién de ustedes no tiene descargado algún libro en su celular? ¿O quién de ustedes no incluso tiene su programa o hasta la lista de asistencia guardada en el celular? Y ahora ustedes con ese celular se van a Acapulco, ahora en las vacaciones largas que hubo, se van al antro, pero llevan toda la información ahí. Personalizada, modalidad personalizada. Váyanle pensando cómo ocurren las clases en sus escuelas, porque recuerden que están haciendo, amigos, no se les vaya a barrer, recordamos que estamos haciendo un trabajo de investigación, ¿cómo se llama? De estudio de caso. Entonces recuerden, amigos, vayan preparando todo eso. Yo espero que ya lo están desarrollando porque ya tienen un montón de elementos para poder aplicar. Muy bien. La educación personalizada reconoce a la persona como un ser individual, uno en sí mismo y distinto a los otros, singular, único, irrepetible y por lo tanto original y creativo, con capacidad de dar respuestas libres y responsables, abierto a los otros, a la comunicación, al diálogo, a la participación
y a la trascendencia. Ese sería el sueño, sería el ideal de una clase, que fuera personalizada. Sí, sí, de acuerdo. Sabemos que uno de los grandes retos es la masificación de la escuela, de la educación, la masificación de la educación, sobre todo en escuelas públicas. Sí, de acuerdo. Sabemos que de puro pasar lista y mencionar sus nombres ya se me acabó la clase, pero tenemos que hacer algo al respecto. Tendríamos que hacer algo al respecto. Ok, sigo. La singularidad y la creatividad en la modalidad personalizada. Si es personalizado, todo el conocimiento gira en la propia persona. La persona se vuelve el centro donde va a girar todo el conocimiento. Digo, aquí tenemos que generar unos aprendizajes impresionantes. La persona es centro de su ser y de su acción. Es uno en sí mismo y diferente a todos los demás seres humanos. Es único, irrepetible, imprescindible, con capacidad para crear, razonar, emitir juicios, asumir posiciones críticas, legitimarse como ser humano, construirse desde su individualidad y darle sentido a su vida en la relación con sí mismo, con el otro y con el entorno. Todo eso es Ramírez, el número 23 de lista, el que se sienta hasta atrás, que nunca ha hablado con él, no sé si hable o sea mudo. Todo eso es la persona con la que yo estoy trabajando. Es en el conocimiento de sus posibilidades, oportunidades y limitaciones en donde comienza su motivación para hacer. Él va a estar motivado por él mismo para desarrollarse. Proyectarse tal como es, sin máscaras ni apariencias y dejar su huella personal como ciudadano del mundo. No, sonó muy romántico, amigos. Sonó muy romántico. Y les digo algo, pues es que así es. Si la educación es personalizada, el único que importa en el acto educativo me refiero, pues es uno mismo, es la persona. Entonces, compañeros, pues sí, es irrepetible, ¿de acuerdo? Esa persona es imprescindible, ¿de acuerdo? Y déjenme decirles cómo se sentirá esa persona en cuanto a su autoestima. No, pues fabuloso. Seguimos con la educación personalizada. Hablamos de autonomía y libertad. A ver, no entendí, no entendí. En una educación personalizada, soy autónomo y soy libre. Sí, sí es cierto, porque soy el único que está viviendo esa educación. Es para mí. Hagan de cuenta que de manera personalizada me van a hacer ¿qué les gusta? Me van a hacer unos sopes. Van a ser a mi gusto, como yo lo quiera, ¿me explico? Son para mí. Por lo tanto, yo tengo la capacidad de pensar, tomar decisiones libres, responsables, tener una reflexión crítica, confrontar de manera sustentada. Soy libre, responsable y enfrento la realidad con juicio crítico. Tomo mis decisiones y me lo como ahorita o como al rato el sope y asumo riesgos y consecuencias de las consecuencias, perdón, de comerme ese sope. Cuando es para mí. La clase fue pensada para mí, pero se puede en una clase de 50 alumnos que sea para el alumno. Sí, sí, claro, se puede, por supuesto. Yo diseño la sesión, diseño la clase de tal manera que sea que cada quien la reciba de manera particular. Sí, sí es posible. Sigo con la educación personalizada. El maestro como apoyo en la formación de la autonomía propicia en los estudiantes el desarrollo de capacidades de reflexión, interpretación, argumentación, proposición, como competencias fundamentales en el proceso de resolución de problemas, conflictos y toma de decisiones.
Sí, de acuerdo, todo esto hace la educación personalizada. Todo esto lo hace. Promueve el trabajo con libertad de iniciativa, libertad de elección y libertad de aceptación. Aquí funciona perfecto la autoevaluación, ¿eh? Aquí sí. Donde no funciona perfecto la autoevaluación es cuando mi clase está centrada en el profesor y solo me puse a dictar y el alumno copió. Yo ahora le digo que se autoevalúe. ¿Qué se va a autoevaluar? Su capacidad de haber escrito mientras yo hablaba. ¿Cómo puedo evaluar habilidades si no se relacionó con nadie? Entonces aquí sí, claro, hay una libertad de todo y nosotros podemos generar esa autonomía en nuestros estudiantes. ¿Cuesta trabajo? De acuerdo, sí, sí cuesta trabajo, pero se puede hacer. Educación móvil. Tenemos el mobile learning o aprendizaje móvil. Órale, este no lo conocía, pues ahí te va. Es una modalidad educativa que facilita la construcción del conocimiento, la resolución de problemas de aprendizaje y el desarrollo de destrezas o habilidades diversas de forma autónoma y ubicua, gracias a la mediación de dispositivos móviles portables. O sea, esta clase que yo te doy, si alguien tiene los dispositivos, dice, por favor, mi clase no me la den ahorita, yo la voy a tomar después. Se puede, se está llevando el trabajo de educación, ¿verdad? Se está llevando el trabajo de educación a donde vaya. Modalidades educativas. El M-Learning, ¿de qué me sirve? Uno, tengo mi dispositivo, ¿eh? Aumenta la motivación de los estudiantes. De acuerdo, de acuerdo. Hay trampitas, pero de acuerdo. Permite usar aplicaciones para aprender. Sí, de acuerdo. Propicia el ambiente de colaboración. Claro, cuando se integra con otras personas. Uso de juegos para complementar el aprendizaje. Excelente. Y acceso en cualquier momento. Ok. Estos elementos convierten a la modalidad M-Learning como una de las opciones más fuertes con uso de tecnología. Problemas. Dependo absolutamente de las redes para que yo pueda desempeñarme en estas clases. En la nube. Cloud significa literalmente nube. En términos informáticos nos referimos a un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de la red, que normalmente llamamos Internet. Entonces ahora hay cursos que te suben, te comparten todo el material en la nube. Y entonces uno descarga y en la misma nube sube sus tareas. Y así se puede ir desarrollando unas sesiones. ¿Qué tenemos, compañeritos? Vamos a hacer un pequeño repaso. Bueno, no repaso porque, bueno, sí lo comenté, pero vamos a trabajar. A finales del siglo XIX y principios del XX, se empezó a enseñar por correspondencia. Fíjate cuándo, a finales del siglo XIX y principios del XX, te mandaban, por ejemplo, para secretaria, la carrera de secretaria por correspondencia. Y la gente de veras, sí recibía sus constancias que le eran válidas para conseguir trabajo y todo fue por correspondencia. Sí existía y sí funcionaba. Yo todavía me acuerdo, digo, yo estaba muy niño cuando pasó eso, pero sí veía que estaban los anuncios de las escuelas por correspondencia. A finales de 1960 aparece la enseñanza multimedia. Con diversos medios yo podía fabricar una sesión, es decir, ya teníamos aquí grabadoras, videos, fotografías y con eso yo ya podía construir sesiones con mayores elementos.
En la década de los 70 ya aparece la enseñanza telemática, es decir, a distancia. El teléfono fue una manera. Luego viene la enseñanza colaborativa basada en el Internet, hasta llegar a la actualidad que tenemos un aprendizaje flexible e inteligente. Ese ha sido el camino de las etapas de la enseñanza-aprendizaje. No sé, espero que todo vaya fluyendo correctamente. Muy bien. Enseñanza colaborativa basada en el Internet. A ver, vamos a ver qué onda con esta enseñanza colaborativa basada en el Internet. Modelos de universidades que cuentan con recursos de acuerdo a la comunicación. La comunicación va a ser sincrónica, ocurre al mismo tiempo, y asincrónica ocurre después de que estés dándose las clases, o sea, la persona no está en las sesiones. Tenemos el chat, la videoconferencia, los foros, correos electrónicos. Hablaría ya ahorita del WhatsApp, hablaría de otras cuentas. El rol de docente, los docentes son activos, dinámicos, comunicativos y cooperativos, pero además llegan a tener otros conocimientos sin límites de frontera. Aporte de las TICs en el aprendizaje y conocimientos sin límites de frontera. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el aprendizaje con el e-learning pasa así. ¿Qué ocupo yo? Recuerden y vamos a imaginarnos qué ocupábamos cuando íbamos a la primaria. Pues un cuaderno y un lápiz. Y ya. Ahora ocupas infraestructura tecnológica. Ocupas calidad educativa. Debes cubrir muchos costes económicos, porque recuerda que ahora hay que pagarle que al jardinero, al maestro de no sé qué. Apertura y acceso a la educación mundial. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Actividades interactivas con el e-learning, muy bueno también. Proveedores de contenidos didácticos, excelente. O sea, si quiero estudiar algo, ya ahí puedo investigarlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero fíjense todo lo que se puede lograr desde la conexión con un aparato de video. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que cuando fue la pandemia, se redujo nuestra capacidad de habla y comenzamos a hablar de manera sincrónica, o sea, empezamos a hablar desde escenarios sincrónicos y asincrónicos. Actualmente tenemos flexibilidad en el acceso a la educación y entonces normalmente llevo a la escuela a mi hijo, no me interesan los maestros, ni me acuerdo cómo se llaman. Lo que me interesa es que quede cerca de la casa. Trabajo colaborativo y cooperativo. Se supone que los estudiantes han estado trabajando de esa manera, cosa la verdad que dudo porque hay una inercia muy grande todavía hay una inercia muy grande todavía en la manera como se dan las clases. Todavía hay una inercia muy grande. Competencia metacognitiva. A ver, ¿qué es eso de la competencia metacognitiva? Meta significa más allá. Por lo tanto, cuando yo hago algo metacognitivo, lo que dije es que ya deseché eso que sé. Ya lo deseché. Adiós. ¿Y entonces por qué se llama metacognitivo? Porque yo voy a aprender cómo mandar una carta. Voy a hacer un ejemplo. El fenómeno cognitivo. Me llegó una carta, fui al correo, la abrí, la leí, me puse muy triste. Ahí está un fenómeno cognitivo. Fenómeno metacognitivo. Yo que salí libre porque no me encontraron a mí ninguna responsabilidad, me acabo de dar cuenta que mi hermanito sale y recorre el mismo camino que recorrió mi amigo que metieron a la cárcel. Quiere decir que hay algo que hace que yo repita los mismos pasos. Esa es la metacognición. Luego,
¿Qué tenemos como modelo pedagógico del estudiante? Tenemos docentes, interactividad, materiales y evaluación. Espero, no sé si lo van a copiar. Es el modelo pedagógico del estudiante. Digo, pregunté si no lo van a copiar porque ya veo gente que, que en varias clases donde he estado, ya me acostumbro a imaginarme a la gente tomando nota. Entonces te dije, pues igual está pasando. Muy bien, muy bien. El modelo pedagógico centrado en el estudiante entonces contiene varios elementos importantísimos. El modelo pedagógico, donde interviene el docente, tiene un montón de elementos psicopedagógicos, biopsicopedagógicos. Fíjense en esto. En una sección están los materiales, en otra sesión está la evaluación, en otra sesión está el docente y en otra sesión está la interactividad, porque la persona que trabaja aquí, en esta parte de interactividad, eh, tendrá que dedicarse a estar trasladando la información de un lugar a otro. Entonces, el modelo pedagógico tiene evaluación, docente, interactividad, relacionándose con otras áreas, y los materiales. Con eso yo tengo el modelo pedagógico del aprendizaje. Entonces, ¿tenemos costes económicos? Sí, aunque realmente los costes tienden más a la virtualidad, por eso el modelo educativo no le interesa mucho. Conectividad de infraestructura tecnológica, por supuesto, esto siempre lo sufrimos porque de repente voy a empezar la clase y ya no conectó la computadora. Algo se trabó, está actualizando. Esa es la importancia de la conectividad. Contexto educativo. En el contexto educativo, yo tendría que hacer un análisis sobre los diversos niveles de educación, presentar una problemática que obviamente me tenga a mí como un representante de ese fenómeno. Y tenemos el marco conceptual en materia de educación superior y virtualidad. Yo te pedí que trajeras un muñequito y lo guardaras en una penca o en una parte del árbol. ¿Sí te acuerdas? ¿No te acuerdas? Y entonces, ¿qué les iba a comentar? Que la comunicación, en este contexto educativo, los conocimientos se van a relacionar con la información, van a conectarse. Y esto nos va a derivar en posibilidades de acceso e inclusividad. Marco conceptual en materia de educación superior y virtualidad, apertura de modelos educativos. Ojo, que esto es lo de hoy. Modelos incluyentes, equitativos, globalizados. La educación en función del capital humano para el desarrollo social y productivo. Bueno, eso tiene que ver mucho con la globalización, que es el contexto donde nos encontramos. Sigo. Aquí está, estaba buscando un papelito, ya lo encontré. Sigo. Amigos, estamos viviendo entonces tiempos muy interesantes de tecnología que abre el espacio, abre el abanico de posibilidades donde el aula puede ser parte de la historia. Ahora mismo ustedes y yo, pues quedo fuera de un espacio áulico, o en el momento que ustedes vayan a ver este video y me escuchen a mí, vamos a generar un aula virtual y una clase a distancia.
Entonces, ¿qué significa? Que nuestros sistemas de enseñanza, aprendizaje, compañeros, ya no pueden, amigos, déjenme llegar hasta acá, reducirse ya voy a esto. Ya no, no puedo preparar a una persona en un mundo pasivo, aislado y donde no tengo un desarrollo autónomo y no tengo libertad. Ya no. Y explico por qué. Porque esas personas, cuando egresen de las escuelas, van a llegar a un mundo donde las acciones o las funciones laborales, las actividades laborales, implican autonomía del sujeto. Bueno, a menos que llegue a un lugar que también esté igual de perdido. En las escuelas ocurre lo mismo. Los alumnos actuales tienen que aprender a convivir. Ahorita está de moda, porque está de moda. Alguien leyó en internet y lo publicó y fue un trancazo, ¿eh? Es fabuloso el impacto que tuvo. ¿Cuáles son los indicadores del trastorno de la ansiedad? Entonces ahora todo el mundo vive con ansiedad. Maestro, ¿puedo salir? Es que estoy ansioso. Eso no es como se tiene que, digo, a lo mejor sí de veras sufre un trastorno real, pero nuestros alumnos tienen que aprender a convivir, a ser independientes. Decía Pierre Bourdieu, la función del maestro es negar al alumno y la función del alumno es negar al maestro. ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí. ¿Cómo que negarse? Sí. Lo que el maestro tiene que hacer es preparar de tal manera a su alumno, acompañarlo a que se prepare de tal manera que en algún momento de la vida ya no lo ocupe. Por eso lo niego, porque algún día ya no vas a ser mi alumno, te estoy negando. No te quiero de alumno eterno. Y el alumno tiene que tener la misma visión con el maestro. Yo lo que espero es negar al maestro. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que llegue algún momento donde ya no lo requiera, ser libres. Pero para eso se requiere de espacios áulicos, ambientes de aprendizaje, flexibilidades en la currícula, en la metodología, en la orientación de la clase para que cree sujetos independientes, autónomos y libres. Pero esos alumnos no me irán a gritar. Lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que sí. Pero entonces tendremos también que trabajar actitudes. Ahorita, fíjense, aguas. Están trabajándose mucho las habilidades socioemocionales. Ah, no, eso está maravilloso, ¿eh? Felicidades, felicidades que estén trabajando habilidades socioemocionales. Sí, pero no lo hagan de manera simple, formal. O sea, no les doy a que lean 2 hojitas y me escriban qué pensaron. Tienen que vivirlo. Por eso la educación tiene que ser activa. Eso es lo de hoy, mis amigos. Eso es a donde tendremos que llegar, a las educaciones activas. Muy bien. Con lo que hemos platicado el día de hoy, compañeros, yo sí espero que de todo lo que estamos trabajando, analicen con qué van a conectar con las problemáticas que tienen en sus universos de trabajo, en sus escuelas, en sus trabajos. ¿Con qué lo voy a conectar? ¿Qué me está moviendo esto? La educación activa. Según yo he visto en mi escuela, no hay eso de educación activa. No he visto alumnos autónomos, ni tampoco he visto alumnos interesados con el aprendizaje. ¿Por qué será? Ahí estoy haciendo preguntas detonantes que me van a llevar a problematizar y generar
una propuesta de intervención, porque el conocimiento solo tiene sentido cuando se lleva a la solución de algo. El conocimiento como una simple acumulación enciclopédica pues no tiene ningún sentido. Es el conocimiento a partir de el sentido de solucionar, pero para solucionar tengo que encontrar problemas. Entonces, por eso digo, problematicen. Espero que la sesión haya quedado muy clara. Hoy trabajamos la parte de la educación activa, el método activo. Hablamos de la educación virtual, a distancia, presencial, los rasgos, las características que tiene cada uno. Y terminamos, ¿verdad?, haciendo estos cuestionamientos de la importancia de el sujeto como sujeto activo de los estudios, que se problematice, que resignifique los aprendizajes. Bueno, compañeros, pues me despido entonces. Les recuerdo también, no olviden su trabajo de estudio de caso. Las rúbricas holísticas de fondo y forma, ya los tienen ustedes, se les compartió, y van a recibir junto con esta presentación su guía de trabajo número 3, donde aparece un video previo, aparece un texto breve para leer como previo al video, y como cierre, les recomiendo mucho ese libro, les va a servir muchísimo para realizar actividades en clase que los promuevan a trabajar de manera activa. No le tengamos miedo a este sistema activo, no tengamos miedo a que el alumno se pare, no tengamos miedo que hable con otros en clase. Lo único que tenemos que hacer, y es muy sencillo, porque seguro alguien está pensando, no, con eso me corren de la escuela, ¿qué le voy a decir? Están en aprendizaje activo, pero ¿y dónde andan los demás? ¿Se decidieron salir? No, compañeros, todo se puede hacer de manera programada. Ustedes le reportan a su director o a su directora o a su supervisor o a quien tengan que reportarle, le avisan que van a hacer esa dinámica y cuáles son las características, ya sea para que los cambien de lugar y no provoque problemas con otras aulas, con otros salones, o para que estén conscientes de lo que está ocurriendo, pero de que el día de hoy ya no tienen que existir bancas atornilladas al piso, eso ya es un hecho. Y esto que acabo de mencionar, lo estoy diciendo de manera metafórica, como un símil. Eso de tener alumnos atornillados al piso es un símil. Tengo un alumno, creo que se los he platicado a ustedes, que era una bala, no se sentaba, no estaba en ningún lugar, podías tenerlo sentado. Estuvo con el psiquiatra, lo están medicando, y ahora el niño, y así termino mi sesión de hoy, ahora el niño, ya medicado por un psiquiatra, de ser una bala que andaba por todos lados brincando, ahora ese niño está atornillado al piso. Ya no la banca, el propio niño está atornillado. No atornillemos al piso a más niños. Al contrario, que se empiecen a mover. Recuerden que la motivación etimológicamente significa movimiento. Nuestras clases tienen que ser lugar donde la gente se mueva, siempre acompañados por el profesor. El profesor es quien acompaña. Compañeros, muchas gracias por todo. Espero que la clase haya sido clara. Y recuerden, amigos míos, nos vemos la siguiente sesión. Recuerden ver, por favor, entonces la guía de trabajo de nuestra sesión del día de hoy. Gracias y hasta luego.